aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen a usted y los suyos. En Radio Amanecer en Estudio estamos ya en la fase final del estudio realizado durante todo el trimestre, donde estuvimos haciendo un análisis exhaustivo del libro de Éxodo. Y qué buena forma para nosotros concluir el trimestre hablando acerca del tabernáculo, cuyo título general es la lección número 13, la última del trimestre. Estaremos hablando del tabernáculo y el texto que va a servirnos de fundamento durante toda esta semana se registra en Éxodo 40, 34 y 38. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Reiteramos la cita, libro de Éxodo capítulo 40, los versículos 33 y 38. Quisiéramos agradecer de todo corazón la gentileza y la amabilidad de estar con nosotros para estudiar las Sagradas Escrituras. Quisiera aprovechar el momento para recordar a toda la población, ya cerrando este trimestre, hay un material muy importante que será objeto de estudio para el próximo trimestre. Josué, la fe que conquista, es el tema que estaremos abordando. Un estudio del libro de Josué, la fe que conquista, y hacemos un llamado a toda la población para que pase por las diferentes tiendas de libros que están distribuidas en las principales ciudades en nuestro país para que pueda adquirir este material de estudio. Josué, la fe que conquista. Es importante recordar a nuestros amigos oyentes que Radio Amanecer en Estudio se encarga de realizar de manera sistemática los diferentes trimestres del año 4 con un tema determinado, y es de allí que motivamos siempre la adquisición de esta guía de estudio para que estemos a tono juntos en toda parte del mundo. El próximo trimestre estaremos estudiando este tema importante que tiene que ver con Josué, la fe que conquista. Agradecemos de todo corazón el hecho de que esté con nosotros y ya vamos a entrar en la introducción de la última lección del trimestre. El tabernáculo es el tema general que estaremos estudiando en el día de hoy, la parte introductoria. Quisiera invitarle en esta hora para que juntos busquemos la dirección de Dios en oración. Amado, cariñoso Padre, que tu morada es en los altos cielos, muchísimas gracias porque hasta aquí nos ha guiado en este impresionante estudio del libro de Éxodo. Te agradecemos también porque sentimos cada día la presencia de tu Santo Espíritu colocando en nosotros las palabras, las ideas que han de ser expresadas a través de la radio cuando nos dedicamos a estudiar tu santa y bendita palabra. Guíanos, protégenos siempre, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, amigos, el desarrollo de la lección de esta semana está pautado de la siguiente manera. El sábado del Señor es uno de los temas que estaremos estudiando. Las ofrendas y el Espíritu. También estaremos viendo en esta semana el tabernáculo construido, la presencia de Dios en el tabernáculo, y estaremos cerrando en esta semana y el trimestre, por así decirlo, Jesús habitó con la humanidad.
Estos son los diferentes temas que estaremos abordando en la presente semana. Es la semana de cierre del trimestre y qué bueno que usted pueda acompañarnos durante el desarrollo de estas lecciones. Señores, el tema céntrico de la palabra de Dios, y como adventistas del séptimo día nosotros creemos en el santuario, la construcción del santuario terrenal que básicamente se hizo conforme al modelo que Dios le ordenó a Moisés en el cielo, y el santuario celestial. Precisamente hablando del santuario, tenemos el santuario celestial. Operó el santuario terrenal en tiempos de la economía judaica, y este santuario terrenal, esas grandes verdades que se desarrollaron en torno al santuario, apuntan a una verdad mayor, y es la verdad que existe un santuario en el cielo. Las instrucciones para la construcción de un lugar de adoración comienzan con ese llamado a ofrendar que se realiza en el capítulo 25, los versículos 1 y 2 del libro de Éxodo. En este sentido, podemos decir con toda claridad, Dios pide a Israel que traiga una ofrenda según sus corazones los impulsen a dar, o sea, una ofrenda voluntaria. La ofrenda pedida es de las cosas más preciadas que tiene el pueblo, y eso es muy importante. Un llamado a ofrendar para la construcción de este santuario. Dios está pidiendo y exige lo mejor de sus metales, oro, plata, bronce, y lo mejor de sus telas, que tiene que ver con el azul y el púrpura. Los expertos de la actualidad nos dicen que se necesitan 12,000 caracoles múrices para fabricar unos 40 gramos de tintura azul. Cualquier tela teñida con esa tinta es preciosa, y Dios quiere siempre el mejor cuero, la mejor madera, especies y gemas en torno a la construcción del santuario. Esa es la casa de Dios, tabernacular. Dios quiere habitar con su pueblo. Todo ese material sería utilizado para hacer un santuario, literalmente un hogar santo, y el propósito de ese lugar santo es que Dios pueda morar entre ellos, en medio de ellos, como podría uno decir de manera real. Esa morada para Dios y todos los enseres, los muebles, deben ser hechos conforme al diseño que Dios le daría a Moisés, de manera exacta, tal y como el Señor se lo pidió a Moisés. Esos datos que acabamos de presentar a ustedes son sumamente significativos porque constituyen los antecedentes y la base para la construcción del santuario. Presentan la razón misma por la cual debe edificarse el santuario. Considerando el hecho de que casi un tercio del libro de Éxodo, podríamos decir sin temor a equivocarnos, 13 capítulos se ocupan del santuario. Y es evidente que esta estructura es parte vital del libro de Éxodo. La adoración es una cuestión importante en la creación de un pueblo perteneciente a Dios. Estos hechos nos dicen algo en cuanto a lo que Dios desea de su pueblo. Quiere una respuesta voluntaria. Israel había construido cosas para Faraón a través del trabajo forzado cuando eran esclavos allí en Egipto. Ahora es muy importante, teniendo la libertad para construir un lugar de adoración para Dios según sus corazones los impulsen a hacerlo. Por eso tenía que ser una obra delicada, un trabajo con muchos detalles, muchos cuidados, porque lo que se va a hacer es construir una casa para Dios. El Señor quiere que su pueblo construya para Él como una respuesta amante. De manera que la respuesta que Dios desea es un regalo de los mejores materiales. Las cosas desechas o de segunda mano no sirven. Dios desea aquello que tiene gran valor. Por eso, podemos decir que el pueblo fue impelido a dar lo mejor que tenían. Y este pedido de una ofrenda lleva a nuestra mente a recordar todas las cosas que Israel obtuvo gratuitamente de sus manos egipcios justo antes del Éxodo. Aquellas cosas que una vez sirvieron a los dioses de Egipto, ahora servirán para la adoración de Jehová. Es lo que nosotros podemos ver en ese pedido de amor.
El Señor inicia este sistema de culto. Todo, inclusive los detalles, provienen de Él. No hay lugar para la invención o los planes humanos. Dios es que está al frente de la construcción de esa casa. El Señor utilizará a seres humanos para construir el santuario y para que sirvan como sacerdotes, pero deberían actuar de acuerdo con sus instrucciones. Recuerden, estamos hablando del modelo divino, lo que Dios enseñó a Moisés, y Moisés tenía que seguir todo de manera muy clara y bien detallada conforme a lo que Dios había establecido en ese mandato. Debe ser la fuente de toda oración verdadera este santuario que se va a construir. El santuario será la forma en que Dios morará en medio de Israel. Este es un cambio importante. Nosotros veíamos en el libro de Éxodo capítulo 19, y de ahí en adelante la presencia de Dios ha estado en el monte. Moisés podía ascender y estar con Dios, pero no se permitía al pueblo pasar más allá del pie del monte. El monte era la morada típica de los dioses en el cercano oriente en la antigüedad, pero Jehová es totalmente diferente. Comienza en el monte, pero cuando establece el pacto con su pueblo, baja a vivir en medio de ellos. Ese era el propósito del santuario. Ya no se llama más a Moisés y al pueblo a ascender, porque Dios quiere descender, y eso es muy interesante. Él no está apartado ni distante, sino que entra en medio de las luchas y las necesidades de la vida, habita en medio de su pueblo. Esto debería calmar cualquier temor que tuviera el pueblo, en el sentido de que Dios los abandonara o dejara de trabajar por ellos. No, el Señor siempre está trabajando a favor de su pueblo y nunca lo va a abandonar. Dios distante es ahora un Dios cercano. Recuerden que una de las grandes verdades que se menciona en la palabra de Dios, que aunque aparentemente Dios está lejos mediante la presencia del Espíritu Santo, Dios está cerca, Dios está contigo. Y esa era la gran verdad que el santuario debía animar al pueblo a entender, para que se dieran cuenta que Dios siempre está cerca. Así es que, teniendo este entendimiento, vamos a ver ahora un poquito sobre los planos mismos del tabernáculo, y deberíamos recordar que el Éxodo hace una descripción del tabernáculo con muchos detalles 2 veces. La primera vez que nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 25 al 31, encontramos ciertos detalles. Aquí se presentan los planes de Jehová para el tabernáculo, también para el sacerdocio. Luego, los capítulos del 35 al 40 se hace una descripción, se detalla la construcción propiamente dicha de ese santuario, y esas secciones son iguales, con variantes menores en cuanto al orden y al detalle. Existen razones muy específicas para esa descripción doble, que comenzaremos cuando lleguemos a nuestro comentario del capítulo 35 al 40. Sin embargo, el principal tratamiento del tabernáculo y su mobiliario estaremos viéndolo en los siguientes comentarios. La descripción del santuario mismo se desarrolla en 3 pasos, desde el lugar más santo hasta la zona de la preparación o la menos sagrada. El paso número 1 es la descripción del arca, el corazón del lugar santísimo y los otros 2 muebles que simbolizan la provisión y la luz de Dios, la mesa y el candelero. Y el paso número 2 es el tabernáculo mismo, que cubre, protege el mobiliario especial de la presencia de Dios. El paso número 3 es el altar y el atrio, que son las áreas de preparación para entrar en la presencia de Dios. De manera que esos muebles del santuario lo veremos más adelante ya de manera más amplia en torno a la descripción que se nos hace sobre el santuario. Recordemos algunos detalles importantes en esta parte introductoria del tabernáculo o el santuario. Capítulo 26 hace una descripción en torno a la estructura del tipo de una media tienda que mide 30 codos por 10 codos por 10 codos, es decir, 13,34 metros por 4,45 metros
por 4,45 metros. Una cortina lo divide en el lugar santo, 8,89 metros por 4,45 metros por 4,45 metros. Y el lugar santísimo, de igual manera, 4,5 metros por 4,5 metros por 4,5 metros. Es decir, 4,5, 4,5 multiplicado por 3. La superficie total es, por lo tanto, de unos 73 metros cuadrados. La estructura de la tienda está hecha con tablas de madera de acacia colocadas sobre las bases de la plata que están unidas con travesaños de madera. Sobre esa estructura se colocan 4 capas de cortinas. Es decir, noten ustedes la forma delicada y cuántos detalles tienen que ver con la construcción de ese tabernáculo. Desde adentro hacia afuera, estas capas consisten en lo siguiente. Primero, un juego interior de cortinas de lino torcido. Son de color azul. Recuerden la importancia del color azul, púrpura y carmesí, y tienen bordadas figuras de querubines. Cubriendo el lino hay cortinas de pelo de cabra que son más grandes que propiamente las cortinas de lino para asegurar que queden cubiertas las cortinas interiores. En tercer lugar, sobre las cortinas de pelo de cabra hay cueros de carneros. Y por último, pero no menos importante, tiene que ver con una capa exterior de pieles de focas o vacas marinas. Presumiblemente esta cubierta en el exterior era impermeable. El extremo oriental abierto del tabernáculo está cubierto por una mampara del mismo material que las cortinas interiores, igual que lo que se hace con el velo. Está bordada con dibujos multicolores en el lugar de los querubines. Esa cortina no está oculta por las pieles de carneros y focas como el resto del tabernáculo. Esta cortina no está oculta por las pieles de carneros y de focas como el resto del tabernáculo, puesto que esta cortina está más alejada del lugar santísimo. Sus bases son construidas con bronce, metal menos valioso que la plata o el oro. Nuevamente vemos la graduación de los materiales, de los más valiosos a materiales menos valiosos, a medida que uno va alejándose del lugar santísimo. De manera que el atrio, conforme a lo que dice Éxodo 27, 9 al 12, mide unos 44,45 metros por 22,23 metros. Esta cortina o el cortinado o cercado con cortinas de lino torcido que son sostenidas por postes de madera colocados sobre la base del bronce. El cerco tiene alrededor de unos 2,25 metros de alto, puesto que el tabernáculo tiene 4,45 metros de altura. Será parcialmente visible desde afuera, aunque los hechos que ocurren a nivel del suelo son difíciles de ver. Estos datos y estos detalles que estamos ofreciendo en esta parte introductoria, queremos decir que eso ha motivado incluso una réplica en tiempos modernos de algunas personas que van a un campo y con esas mismas medidas que el Señor dio a Moisés han hecho una reproducción de lo que podría llamarse como el santuario terrenal. Al lado oriental o al lado de la entrada del atrio está cubierto con la misma tela que los otros 3 lados. La distancia desde cada esquina hasta la entrada es de 6,75 metros. La entrada misma tiene 9 metros y está cubierta por una mampara o cortina realizada con el mismo material que la mampara exterior del lugar santo. Recuerden, amigos, que todos estos datos los estamos presentando en esta parte introductoria para que nos demos cuenta las exigencias que Dios tiene para con Israel en la construcción de este tabernáculo. La principal tarea en este sentido del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y la muestra es también para nosotros en el día de hoy, era vivir en una estrecha relación con el Señor. Este santuario tenía el propósito de que el pueblo fuera a adorarlo, servirlo y representarlo correctamente ante las demás naciones.
Esa idea está sacada del libro de Deuteronomio capítulo 4, los versículos 5 al 8. De manera que pensemos en esto. Por ejemplo, en el jardín del Edén, que muchos han llegado a pensar que ese fue el primer santuario que Dios dio a los seres humanos, y se habla mucho de una representación típica del santuario allí en el jardín del Edén, donde Adán y Eva se escondieron de Dios porque su pecado hizo que no le temieran. El pecado, señores, hace que los seres humanos teman a Dios, y este temor distorsiona nuestra recepción de su carácter. La buena noticia en este sentido, y así nos dice la parte introductoria de la guía de estudio en esta semana, la buena noticia es que Dios toma la iniciativa y da el primer paso para zanjar lo que es esa brecha y reparar la relación rota al llamar al pecador a volver a Él. Por eso la gran pregunta de Génesis capítulo 3, verso 9, ¿dónde estás? En consecuencia, señores, nuestra misión principal es presentar correctamente el carácter de Dios, sus actos de amor, su justicia a quienes nos rodean. Cuando las personas se sienten atraídas por Dios y están convencidas de su amor, le entregan su vida y hacen lo que Él les pide, pues reconocen que solo desea lo mejor para ellas. El santuario, cuando nosotros estudiamos en detalle y de forma cuidadosa el santuario, demostró cuán cerca está Dios de la humanidad e ilustró la más grande e importante verdad, a saber, cómo salva a quienes acuden a Él con fe. Y esas son de las grandes verdades que nosotros estaremos viendo en esta semana sobre ese tabernáculo o santuario, como usted quisiera llamarle. Recordamos y pasamos a comentar brevemente lo que es el texto inicial, el texto que va a servirnos de fundamento durante toda la semana. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo capítulo 40, los versículos 34 y el versículo 38. Y bien, amigos, en estos minutos finales es importante destacar que el tabernáculo debía ser erguido el primer día del mes, según las instrucciones de Dios en Éxodo 40, los versículos 1 y 2, casi un año después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Cuando la gran tienda estuvo lista, varios sectores especiales fueron acondicionados dentro y fuera de ella, empezando por el lugar santísimo y terminando por lo que es el patio o el atrio, como se le llama comúnmente. Cada espacio estaba delineado por una cortina, en la cual ya nosotros básicamente hemos hecho algún tipo de comentario con esto, de manera que el tema principal de esta semana está relacionada con el tabernáculo en presencia de Dios. El Señor pidió a su pueblo que construyera ese santuario, pues Él deseaba morar de manera tangible junto a Él. Dios quería sencillamente estar cerca de su pueblo para que éste pudiera contemplar su gloria, como se le conoce, la Santa Shekinah. Los israelitas eran guiados por Dios de manera visible mediante la nube durante el día. Esta misma nube se convierte en una columna de fuego durante la noche, y cuando la nube se eleva sobre el tabernáculo, entonces los hijos de Israel retornaban con su marcha conforme a lo que nos dice Éxodo capítulo 40, versículos 36 al 38. Si Dios los abandonaba, estaban condenados al fracaso, la destrucción y la muerte. El punto culminante de la construcción del santuario fue el hecho de que la gloria del Señor llenó el santuario, que es una expresión utilizada dos veces en Éxodo 40, 34 y 35 como recurso enfático, y representa por la noche la nube como señal visible de la presencia de Dios. El tabernáculo lleno de la gloria de Dios constituye el clímax y la conclusión muy apropiada
para el libro de Éxodo. Debería motivar a cada creyente a cultivar la presencia de Dios en su vida, y esa es la gran enseñanza que nosotros podríamos obtener en esta parte introductoria de la última lección de este trimestre. Así es que quisiéramos, como siempre, agradecer a Dios en primera instancia por darnos su Espíritu Santo y permitirnos motivarnos a estudiar las Sagradas Escrituras y esta parte de introducción de la lección número 13 que hemos visto en el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos y esperamos que ya estemos listos, preparados para continuar estudiando las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Señor, al cierre de esta parte introductoria, te agradecemos porque sabemos que tu Espíritu Santo nos está guiando día a día. Esperamos hacer siempre tu voluntad y gracias porque nos das el privilegio de sentir tu santa y bendita presencia que se mueve en tu pueblo, hoy y por siempre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.